Hola mis queridos estudiantes, en esta clase vamos a ver sobre una introducción breve a lo que son las tablas dinámicas y los gráficos que se utilizan en ellos. Así es que, vamos allá. Aquí tenemos nosotros una hoja donde tenemos alguna información. El identificador de la provincia, por ejemplo, el país, que este es un dato hasta redundante porque está repitiéndose, si ven, y no tenemos otros países, pero vale para el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí provincias, Azuay, Guayas y Pichincha, las tres más importantes, de una empresa que se vende a dedicar a algunos tipos de café, como café aroma, café rico, café tostado, en diferentes fechas que han sido aquí en los años, arrancando desde 2014, y el número de unidades vendidas, asimismo como su precio, una pequeña tabla que nos puede servir como ejemplo. Entonces, vamos a arrancar con lo primero, que es una tabla dinámica. Y realmente una tabla dinámica lo que nos permite es resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información. Ayudan a crear sobre todo reportes de una manera dinámica, sin nosotros tener que estar ingresando fórmulas o haciendo algunos malabares con las celdas de las filas y columnas de Excel, sino que automáticamente nos va a ir dando según una estructura de lo que es una tabla dinámica, que ya lo vamos a ver, ahí nos va presentando la información, como nosotros vayamos requiriendo y nosotros vamos formando nuestro reporte según la importancia de datos que nosotros querramos tener. Y al ser dinámico pueden ustedes ir cambiando y variando de acuerdo a sus necesidades. Vamos entonces a irnos a la viñeta donde dice insertar. Aquí vamos a encontrar tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y tabla. Yo voy a colocar aquí un ejemplo a ustedes para que puedan observar. Vamos a tener aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí calificaciones, el nombre del alumno, matemática, química y física, que serían sus materias, sus notas, y yo tendría que calcular un promedio. Asimismo, en la parte de acá, yo podría poner las mismas notas en esta tabla de acá, que es lo mismo, no es la misma tabla, lo he puesto solo para que ejemplificar un factor para que ustedes se den cuenta lo que es una hoja con datos y lo que realmente pasa cuando se la transforma en una tabla, y luego para que entiendan qué es lo que se viene con el tema de tablas dinámicas. Entonces, si podemos apreciar aquí, si yo a esto de aquí lo transformo en una tabla, yo tendría que, para transformar en una tabla, marcar sus cabeceras y marcar toda la tabla hasta el rango que yo desee. Luego aquí le podría poner qué tabla la quiero hacer tabla, y claro que lo voy a dar en aceptar. Y automáticamente noten que en los encabezados se me han puesto este tipo de símbolos indicándome de que tengo filtros. Una vez que yo tengo hecho esto y transformado esa hojita de datos que tenía en tabla, yo aquí puedo, por ejemplo, calcular el promedio, pero vamos a ver qué pasa cuando yo calculo el promedio. Noten que aquí me sale herramientas de tabla de diseño. Yo podría cambiarle a esta tabla 4 y ponerle simplemente un nombre de tabla para luego en otros cálculos identificarle directamente a esta tabla como notas, ¿sí? Y automáticamente yo aquí, por ejemplo, ya le tengo puesto el nombre, se llama notas esta tabla, y en otras referencias me saldrá con ese nombre. Voy a calcular el promedio, entonces aquí puedo decir que esta celda de promedio va a ser igual a ¿qué? A la celda que contiene el valor de matemáticas, más la celda que contiene el valor de química, más la celda que contiene el valor de física. Cierro paréntesis y todo esto lo divido hacia 3 porque son 3 materias, y ahí sacaría el promedio. Entonces tengo un promedio de 17,66, pero noten ustedes que este 17,66 es la nota del promedio, y automáticamente acá abajo ya se puso todo en cero, o sea que ya puedo yo ingresar solo notas y se recalculó. Si ustedes empiezan a poner notas, por ejemplo, tengo 20, le voy a poner que este estudiante tiene 20 en química y también tiene 20 en física, tengo un promedio de 20, pero ya se recalculó solo tuve que poner una vez la fórmula y listo. Claro, cuando es una hoja simple nada más que está llena de datos, yo haría lo mismo, puedo poner esto es igual a que abrir paréntesis a esta nota de aquí, más la de química, más la de física, cerrar los paréntesis, dividir para 3, que sería el promedio, y automáticamente también tengo la nota, pero con la gran diferencia que ya no se me recalculó acá, ni tampoco tengo los filtros. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Bueno, ustedes dirán sí, pero tendría yo que coger esto e ir arrastrando hasta donde yo calcule que se puede hacer eso, sin
los filtros y tendría que venir acá. Voy a marcar las cabeceras y colocar filtros. Y más bien con la tabla es mucho mejor porque yo podría poner aquí que, por ejemplo, si filtro por alumno, le voy a quitar yo todos los seleccionados y puedo decir que me diga las notas de Juan, solo de Juan, y veo que me ha filtrado solo de Juan. O le puedo decir en este caso que me dé de Ismael y le quito Juan, ¿sí? Dice que Ismael no está cargado notas, ¿ya? O simplemente selecciono todo. Bien, entonces podemos ver que nosotros tenemos aquí una tabla, la que les había indicado al principio, y lo que vamos a hacer es marcarle toda esta tabla hasta el último registro que tenemos o la última fila, y enseguida podemos presionar el botón de tabla dinámica. Al crear este botón de tabla dinámica nos dice que escojamos el rango y si queremos en una nueva hoja de cálculo o en hoja de cálculo existente. Si le pongo en hoja de cálculo existente tendría que marcar en esta misma hoja en algún rango donde me cree. Pero para mi caso yo quiero en una nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. Y automáticamente miren lo que me ha creado. Tengo aquí donde dice coloque los campos del valor aquí, coloque campos de columna aquí, coloque campos de filtro. Es como que nos va dando una pequeña información de qué es lo que podríamos hacer. Y al lado derecho, que es realmente donde está lo importante, vemos que tenemos los campos que nosotros tenemos. Nótese que aquí dice filtros, columnas, filas y valores. Entonces, si yo, por ejemplo, marco esto, provincia, tipos, fecha, unidades, precio unitario y todo lo que está aquí ingresado acá o me está ingresando acá, empieza un problema porque realmente no sabemos cómo ir representando los datos y aquí podemos esto inclusive ir abriendo, pero ya nos empieza a hacer algunos movimientos con los datos. Entonces lo que tenemos que ver realmente es cómo ir representando estos datos y para eso les voy a mostrar gráficamente una tabla dinámica, la estructura que posee. Observen lo que es la estructura de una tabla dinámica, así es como se comporta o así es como trabaja. En un lado tenemos el campo de las columnas, que sería esta parte de aquí, columnas. Las filas, entonces, estaría relacionado con esta parte de aquí. Aquí hay la parte de filtros y los valores que son solo valores. Entonces, aquí tendríamos que poner solo lo que son valores. Vamos entonces a crear una tabla dinámica para esta tablita que tenemos aquí, para lo cual voy a marcar desde la cabecera hasta el último dato. Me dirijo a insertar y digo tabla dinámica. Aquí puedo decir de una tabla o rango o desde datos externos, en este caso desde el rango que lo he dado. En una hoja nueva de cálculo, no quiero en la misma hoja, sino en una hoja nueva. Acepto y en este caso ya me sale a mí los parámetros acá. Tengo los filtros, columnas, como habíamos indicado, filas y valores. A ustedes les puede salir aquí con otro tipo de, dependiendo el Excel, ¿no? Otro tipo de gráfico. Aquí tengo tabla dinámica. Le puedo poner un nombre para luego hacerle de referencia. Voy a poner aquí café simplemente, ¿sí? Y luego yo ya le tengo etiquetada esta tabla como la tabla que se llama café. Podríamos entonces, analizando la tabla de aquí, veo que hay Azuay, 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 Guayas, Guayas, Pichincha, Pichincha. Son tres provincias nada más. Digamos que podríamos coger esto y vamos a ver qué pasa si las provincias lo mandamos a columnas. Miren cómo empieza a salir Azuay, Guayas, Pichincha. ¿Qué tal si el producto, ¿no es cierto? El tipo de producto lo llevamos a filas, ¿sí? Miren cómo empieza a colocarse, ¿sí? Como habíamos dicho, filas, columnas. ¿Qué pasa ahora si a filtros la fecha? La fecha me gustaría filtrar por años, por ejemplo, ¿sí? Ya tengo aquí que la fecha está por años. Adicionalmente, ¿qué podría ser que yo quiero el precio unitario, ¿sí? Que vaya acá, perdón, a columnas no puede ir. Para borrar entonces simplemente lo saco así y he borrado. ¿Vieron? Cada campo que ustedes quieren sacar simplemente cogen y lo arrastran hacia la izquierda. No, yo quería entonces el precio que vaya a valores y las unidades también que vaya a valores para ver cómo me va haciendo. Noten ustedes entonces que tengo aquí el café, tengo inclusive ya con filtros, dependiendo del producto, tengo las fechas, está todas,
tengo la suma del precio de la venta al cliente, suma de las unidades, y va esto para Guayas, esto para Azuay, esto para Guayas, y acá tenemos para la zona de Pichincha, y con una sumatoria total, ¿no? Suma de unidades y suma del precio de unidades de venta al cliente. Quitémosle un momento la suma de precio, le voy a quitar. Solamente quiero ver las unidades que se han vendido, ¿sí? Yo puedo analizar entonces en este pequeño ejemplo las unidades que se han vendido. Si digo en las fechas, digo que quiero seleccionar en el año 2014, puedo ver entonces que se han vendido, ¿qué? Para el Azuay, 1234. ¿De cuál? Del café aroma, pero café crema no tiene Azuay, pero tiene Guayas. Y tampoco tiene café aroma. Guayas en esa época no se vendía. Si ven cómo vamos analizando, Pichincha tiene 2.888 unidades vendidas con café aroma. Aún así no tiene con café crema. Y acá me están saliendo los totales. Es así como nosotros vamos viendo y vamos analizando. Yo puedo decir ahora que necesito ver en el año 2015 cómo pasó esto. Veo que Café Rico es el café que más se ha vendido en todas las provincias. Azuay, Guayas y Pichincha, dándonos un total de 8.157 unidades. Asimismo, puedo yo verificar en el año 2021, por ponerles un ejemplo, y voy dándome cuenta qué es lo que va saliendo, ¿no? Vean que tengo tres tipos de cafés que se han vendido, una parte en Azuay, otra en el Guayas, otra en el Pichincha, y nos va generando sus totales, tanto totales de columnas como totales de filas. A eso ustedes pueden ir agregando el precio, pueden ir agregando otros factores para ir viendo y ir analizando qué es lo que me conviene. En este caso no le hice mucha importancia al precio, puedo ponerle, pero lo que quería es que ustedes se den cuenta cómo voy analizando en base a las unidades y a las cantidades que se han ido vendiendo de los productos. Una vez que nosotros tenemos ya los datos así como lo habíamos visto, en donde nosotros estamos analizando las ventas de los diferentes tipos de café por provincias, en este caso, ¿no? Que es un caso sencillo para que ustedes puedan ir entendiendo. Vamos a la parte de gráficos. Entonces, en esta parte de aquí yo tengo para insertar, quiero insertar un gráfico. Por ejemplo, aquí le van a dar gráficos recomendados y otro tipo de gráficos que ahí yo voy a tomar este momento gráficos de barras. Tengo algunas partes y ustedes noten que mientras yo voy dando aquí, no me está generando ningún gráfico. ¿Por qué pasa eso? Simplemente es porque para generar un gráfico o insertar un gráfico dentro de una tabla dinámica, yo puedo ponerle el cursor y marcar en cualquier lugar dentro de la tabla dinámica. Y ahí sí voy y busco. Entonces empiezo a ver los diferentes tipos de gráficos que puedo obtener. En este caso, para mí, lo mejor sería este gráfico de aquí. Cada quien tiene que ver y analizar qué gráfico le vendría bien. En este caso, yo pongo este tipo de gráfico y lo podría poner aquí. Y en este tipo de gráfico yo veo que el tomate es Guayas, azul es Azuay, Pichincha es el plomo, y voy viendo cómo ha estado el número de ventas. Ya me está dando. Lo interesante de esto es que si ustedes cambian, por ejemplo, en el filtro por tipo de año, yo que sé, el 2020, acepto, y automáticamente el gráfico también es cambiado automáticamente. De igual manera, la fecha puedo cambiarlo desde el gráfico, y si le pongo al 2023 acepto, también me cambia automáticamente todos los valores, tanto de la tabla dinámica o en este caso del gráfico. Dentro de estos gráficos ustedes pueden entrar y también hay algunas configuraciones. Queridos estudiantes, en esta clase, que es algo introductorio, tienen una tarea sobre este tema, también tengo que decirles de que esto no para aquí. Tablas dinámicas es bastante extenso, no hay cómo darles todo en un determinado tiempo, pero la labor del estudiante siempre es de ser investigativo. La ruta ya lo tienen y desean investigar más sobre este tema. Hay muchísima información, pero ustedes ya tienen la idea, la conciencia de qué se trata y pueden hacerlo. Inclusive ir formateando estas tablas. Pueden irlo ustedes, por ejemplo, el total general lo voy a colocar con un fondo, por decirle, sí, en este color. El total general aquí también lo puedo colocar en este mismo color. Puede que las provincias, miren, las coloco en otro color. Sí, ya es cuestión de ustedes cómo van a ir formateando las tablas y los gráficos, qué es lo que les va representando. Muchas gracias